Como se los dije, llegó octubre y llegó la volatilidad. El mercado muy sensible a las noticias fundamentales y eso va a continuar en octubre. Veremos qué estoy previendo para muchísimos de los índices más importantes del mundo. Hablaremos también del petróleo, del oro, del Bitcoin. Y por último, la inteligencia artificial en los mercados llegó para quedarse. Terror en octubre porque se está moviendo definitivamente tremendamente bien. Solo llevamos 4 días en octubre y en 3 de ellos superamos el 1% de volatilidad durante el día. Eso es increíble. Tengo que decir obviamente que se los había dicho tal cual como he anunciado varias veces en los TradingView como mi primer escenario. Ahora, el mes apenas comienza, así que vamos a ver un recorrido interesante de varias noticias que impactaron el mercado durante esta semana. Se publicó el indicador de manufactura en los Estados Unidos y este resultó ser el dato más bajo de los últimos 10 años. Esto coincide obviamente con el aumento de la desaceleración mundial. Este dato sale de encuestar a los gerentes de compra de la industria manufacturera. El dato fue de 47.8, muchísimo más bajo de lo que esperaban los analistas, que recuerden siempre, como les he dicho, es lo más importante. Ahora, ¿cómo funciona este dato? Bueno, recordemos, si el dato da por encima de 50, eso representa expansión en la industria. Si este dato está por debajo de 50, significa contracción. El resultado fue 47.8 versus 50.4, que era lo que esperaban los analistas. Imagínense la diferencia, eso es demasiado y además, como les digo, el dato más bajo de los últimos 10 años. Este dato tuvo tanto impacto en los inversionistas que el mercado bajó, por ejemplo, en el E-mini y el S&P 500, 120 puntos en menos de 24 horas. Para después publicarse el pasado día jueves el mismo dato pero de los no manufactureros y también salió súper malo. Sin embargo, el mercado tuvo un comeback impresionante y el mercado empezó a subir y prácticamente estuvo auspiciado porque los inversionistas piensan que definitivamente a finales de octubre va a haber una bajada de tasas nuevamente y eso hizo el mercado que recuperara de forma impresionante. También el viernes se publicó los datos de empleo, fueron unos datos un poco mixtos, sin embargo el mercado interpretó que fueron datos interesantes porque rompieron la racha negativa de datos malos de la economía americana, que recordemos que siempre habíamos tenido en los últimos tiempos datos impresionantemente buenos y era prácticamente la que se salvaba de un poco de la recesión o de los malos datos que había en el resto del mundo. Así que este dato de empleo definitivamente también contribuyó con esa subida alcista que hubo, digamos, el pasado viernes y fue impresionante. Ahora, pasando un poco con respecto al tema de la guerra comercial, todavía estamos en periodo de tensa calma, sin embargo se alborotó todo entre Europa y Estados Unidos, tal cual como se los dije en el pasado TradingView. Entonces la Organización Mundial del Comercio se puso del lado de los Estados Unidos y reconoció subsidios ilegales por 7.500 millones de dólares. Estos serían subsidios europeos que se le dan a la empresa Airbus, pero esta disputa es de vieja data que se da entre Airbus y Boeing. Por este motivo, entonces Estados Unidos impondrá nuevas tarifas a productos de 7.500 millones de dólares a partir de este 18 de octubre. Esto se compondrá a 10% a todo lo que tiene que ver con aviones comerciales y 25% a productos agrícolas e industriales. Así que esto es algo que, digamos de alguna forma, también le pone algo de condimento a todo lo que tiene que ver con la guerra comercial. Inmediatamente, Europa salió a declarar que si Estados Unidos impone estas sanciones o estos nuevos aranceles, digamos de alguna forma, va a tener una respuesta por parte de Europa. Sin embargo, ya a finales de la semana, y aquí lo pueden ver, Europa señaló que no iba a tomar represalias, lo cual a mí me parece sumamente curioso cómo se produce una contradicción desde el miércoles que se produjo la noticia de la Organización Mundial del Comercio hasta el viernes. Un cambio de opinión muy importante, así que definitivamente no son los mejores tiempos para Europa. Quiero recordarte también que ya empezaron a publicarse los resultados en el Earning Season, que son los resultados trimestrales de las empresas públicas, o sea, que cotizan en bolsa. Es importante que tengas en cuenta a las empresas que tienen gran capitalización de mercado, que son muy grandes, porque generalmente sus resultados suelen tener efectos muy mediáticos y probablemente produzcan un impacto importante en los mercados. A mí me resulta muy interesante toda la información que publican, así que aquellos que les guste toda la información de finanzas corporativas, estrategias o tendencias de las empresas, pues les invito a leer esos informes que son realmente bastante interesantes.
Ahora, recordemos que ahora en octubre tenemos que tener en cuenta todos estos temas que les voy a nombrar a continuación porque van a tener un impacto importante en los mercados. Primero, la guerra comercial con China, obviamente. También todo lo que tiene que ver con esta nueva oleada de tarifas, las represalias que vaya a tomar Europa o no con respecto a esta decisión de la Organización Mundial del Comercio. Todo lo que tiene que ver con el impeachment al presidente Trump, que definitivamente ese tema está muy caliente. Incluso esta semana pareciera que China y Rusia estuvieron apoyando al presidente Trump. Algo muy interesante. También el proyecto por parte de los Estados Unidos de restringir la inversión en empresas chinas por falta de regulación. Ese proyecto hizo muchísimo ruido hace 2 semanas y es bien interesante que estemos muy atentos a todas las declaraciones que puedan venir con respecto a ese tema. También tenemos que entender qué es lo que va a pasar a finales de octubre, si verdaderamente la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés. Recordemos que la Reserva Federal en este momento está absolutamente dividida en esa decisión y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero también la gran inversión o la gran inyección de capital que está teniendo la Reserva Federal con respecto a los repos. Esto es algo que le inyecta liquidez al sistema, pero que también a mí, por lo menos, me produce muchísimo ruido. Todas las tensiones que hay en este momento con Irán, que definitivamente afectan fuertemente el petróleo, la definición del Brexit y toda la tensión que trae con Europa, y por último y no menos importante, las elecciones en Argentina que se darán el 27 de octubre. Pero si les parece bien, pasemos al aspecto técnico porque voy a mostrar todo un análisis en gráficas de cómo está la situación en los mercados principales, pero también qué es lo que estoy previendo que pase en las próximas semanas, que como les digo, terror en octubre porque se está moviendo definitivamente tremendamente bien. Si les parece bien, comencemos por el futuro del E-mini del SP500, que es el índice que más operamos en MDC. Y fíjense una cosa interesantísima. Primero, estamos en una gráfica diaria. Aquí podemos ver varias cosas. Primero se dio el toque de la línea 200. Eso se los había yo comentado en muchísimos TradingView, que si el mercado pasaba esta zona de soporte, iba a llegar a la línea 200 con mucha fuerza y así fue. Y es impresionante que cuando la toca, de ahí sale disparado hacia arriba y como lo llamo aquí, otra vez la línea 200 salvando el mercado, que eso es algo que me parece excesivamente interesante. El mercado esta semana también tocó en algunos días los 2 millones de transacciones, algo que no se veía prácticamente desde hace más de 2 meses. Eso es algo bien interesante y ahí el mercado rebota y recupera esos 100 y pico puntos que había perdido prácticamente en los 2 días anteriores. Así que, como les decía, 3 días de los 4 de octubre superamos la volatilidad del 1% diario y eso para mí es impresionante. Así que en esta gráfica diaria podemos ver entonces el patrón de que cada vez que bajan la tasa de interés, la Reserva Federal, tanto en julio como en el pasado mes de septiembre, las bolsas han caído, pero al tocar la línea 200 hay un rebote de manera importante y sigo diciéndoles muchísimas veces que la línea 200 en una gráfica diaria es un indicador muy, pero muy importante para Wall Street, así que así se dio esta vez. Sin embargo, si el mercado en algún momento logra pasar la línea 200, estoy esperando que el mercado con mucha fuerza pueda llegar a los 2.727. Si vemos una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que el volumen de este octubre ha sido brutalmente diferente al de septiembre. Aquí en septiembre yo les había comentado a los alumnos, y de hecho se los comenté también a ustedes en el pasado TradingView, a los alumnos que estuvimos en el seminario de Bogotá, yo les decía que aquí se estaba formando un hombro, cabeza a hombro, que definitivamente fue confirmado durante esta semana. Se dio el patrón tal cual, de hecho en algunas páginas de análisis importantes de los mercados también, luego se reflejó que se confirmó y yo se los había anticipado en estos TradingView, pero luego de esas noticias fundamentales que terminaron de hacer, las que les acabo de comentar, que terminaron de hacer que el mercado cayera con mucha fuerza, el mercado luego terminó subiendo más o menos a partir de las 10:30 de la mañana del día jueves y subió con muchísima fuerza y recuperó gran parte de lo que había perdido entonces durante esos días, primeros días de octubre. Así que eso para mí es algo importante. Ahora, ¿qué puede hacer el mercado? Es muy probable que el mercado llegue a este punto, entre más o menos 2.970, donde va a confluir 2 áreas importantes, 2 áreas de resistencia importantes, donde hay una cantidad de vendedores, de manera importante. Y ahí hay que ver qué es lo que va a hacer el mercado, si va a ser capaz de reaccionar con fuerza hacia abajo o si va a ir directo hacia las altas históricas.
¿Qué es lo que puede hacer que el mercado vaya para allá arriba? Definitivamente una muy buena noticia con respecto a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos que, ojo, se pudiera dar este mes, pero también he leído a mucha gente que está negativa con respecto a ese tema. Así que hay que esperar, ese es un escenario que está sobre la mesa y tal vez sea una línea definitoria que vayamos a tener de aquí en adelante durante todo este mes de octubre. Ahora, si el mercado continúa a la baja a partir de este punto, es muy probable que reaccione con mucha fuerza hacia 2.935, luego hacia 2.900 y posteriormente hacia los 2.858 y los 2.821. Ahora, ¿cuál es nuestro primer escenario? Como les decía, un poco alcista hasta ese punto y de ahí va a haber definición de qué es lo que va a pasar, si nos vamos a quedar alcista, vamos a seguir los máximos históricos o vamos a empezar a bajar. Porque alguna gente que me dice por ahí en algunos comentarios de los TradingView que es muy fácil decir que va a subir y va a bajar, es que para los que no lo sepan, ustedes pueden aprovecharse de las subidas y también pueden aprovecharse de las bajadas, o sea, pueden invertir en ambos sentidos y yo lo que les estoy diciendo a ustedes son mis escenarios de mayor probabilidad. O sea, en qué momento estoy pensando invertir a la alza y en qué momento estoy pensando invertir a la baja. Eso para mí es oro puro. ¿Por qué? Porque definir cuáles son las fronteras del precio en donde voy a invertir hacia la alza o donde voy a invertir hacia la baja, para mí es una de las cosas más difíciles de ser trader. Pasemos entonces al VIX, que es el índice que mide la volatilidad, y voy a ser muy reiterativo en este TradingView porque todo lo que voy a decir ya se dio o lo anuncié que se iba a dar en los TradingView pasados y en este TradingView prácticamente todo se dio materializado desde octubre, que recuerden que les dije que octubre iba a ser un mes muy volátil y no me ha dejado mal, ha sido un mes extremadamente volátil, así que muy interesante. Fíjense que el VIX entonces tuvo estos movimientos agresivos, les había comentado la semana pasada que estaba esperándolos y ya se dieron, impresionantes, sin embargo empieza nuevamente a estar en una compresión, por consiguiente estoy esperando nuevamente que se den más movimientos y mucho más agresivos de lo que se dieron esta semana. Luego, aquí les puedo decir que este es el índice FTSE, que es el índice que mide, es muy parecido al Standard & Poor's 500, sin embargo aquí son de las 100 empresas con mayor capitalización bursátil. En Londres, muy importante, cayó esta semana más de un 6%, y esto es algo importante porque la posibilidad de un Brexit duro toma muchísima más fuerza, así que la bolsa definitivamente no lo tomó bien, así que cayó de forma importante, pero sigue estando respaldado en una zona de soporte interesante. Ahora, si este índice es capaz de superar la barrera de los 7.000, es muy probable entonces que se vaya con mucha fuerza a los 6.500. Esta semana se va a definir mucho lo que va a pasar con el Brexit y definitivamente va a tener un impacto muy importante en este índice, el cual yo sigo teniendo en el muy corto plazo reacciones bajistas de manera importante. Pero como lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, yo creo que esto para el Reino Unido definitivamente es algo negativo en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo creo que le va a aportar muchísimo valor y sobre todo libertad de hacer algunas, digamos, cosas importantes en su economía para poder así auspiciar y ser el Reino Unido que siempre fue. Hay que estar muy atentos a lo que va a pasar, sin embargo, como les he dicho y les decía desde hace mucho tiempo que el nuevo primer ministro que se montara le iba a tener difícil. Bueno, estas últimas 2 semanas para Boris Johnson han sido pero muy complicadas y no va a ser diferente las próximas semanas. Pasemos ahora al Stoxx 600, que es un índice muy importante en Europa que reúne empresas grandes, pequeñas y medianas en capitalización. Y pasó lo que les había anunciado en el TradingView de la semana pasada, en una zona de resistencia importante y ¡pum! Iba a venir un movimiento fuerte bajista, así lo hizo como en las últimas 2 ocasiones anteriores. Y es importante cómo no son los mejores tiempos para Europa, eso es algo y es una realidad. Y por eso es que el dólar también ha estado ganando muchísima fuerza ante el euro y muchísima fuerza ante el pound británico. Así que muy importante, la reacción que estaban esperando en Europa se dio, así que es muy probable que todavía pueda continuar, digamos, bajando de manera importante. Si pasamos a China, nos damos cuenta que el mercado China entonces, de alguna manera, sigue siendo entonces una tendencia bajista, no es la más hermosa, pero lo sigue haciendo y está como en una tensa calma,
esperando qué es lo que pueda pasar entonces en este octubre, si va a haber o no va a haber definición con respecto a la guerra comercial. Pasando al crudo, el crudo sigue bajando de manera importante. Obviamente con esta guerra comercial está muy afectado, todo el consumo se ve muy afectado, así que el petróleo sigue siendo tal cual lo que habíamos previsto con respecto a su precio. Fíjense que ha bajado un 19% desde los ataques a Saudi Aramco hace un par de semanas, así que de manera importante el mercado sigue bajando y le digo y le insisto que si el mercado es capaz de bajar los 50, es muy probable que llegue entonces a los 47, que va a ser para mí un precio definitorio para que pueda arrancar con mucha fuerza hacia los 40, y si pasa a los 40 es muy probable que sea en 2020, pudiera llegar a los 26, y me sigo manteniendo con mi expectativa completamente bajista, que ni siquiera algo extraordinario como unos ataques a Saudi Aramco, una empresa que produce prácticamente, o esos ataques influyeron a la producción de 5% de la producción mundial de petróleo, ni siquiera pudo tener un aumento fuerte, sostenido en el tiempo del petróleo. Así que sigo manteniendo mi expectativa o mi primer escenario completamente bajista. Veamos ahora el oro. El oro sigue estando en una, digamos, consolidación para mí, para mayor continuación sobre todo lo que está pasando. Hemos tenido unas caídas de materia prima impresionantes, pero el oro no ha caído tanto como sus similares, así que es muy probable, e insisto, que mucha gente se esté refugiando en el oro en este momento y el mercado refleja tal. Así que aquí hay una línea de tendencia importante que es muy posible que la toque, o sea que pueda bajar un poquito más en estos próximos días para luego tener una continuación alcista de manera importante, y si logra pasar esta tendencia alcista es muy probable que tenga nuevamente un retroceso para mayor continuación, pero eso sí, con muchísima fuerza, y ese sigue siendo mi primer escenario. El Bitcoin sigue estando en una tensa calma. Si se fijan aquí, está en una zona de consolidación, esperando qué es lo que va a hacer en esa zona de soporte que ya habíamos previsto de hace muchísimo tiempo. Ya se los había compartido en los TradingView. Así que en este momento simplemente estamos esperando a qué es lo que va a hacer. Si va a continuar su tendencia bajista, si va a superar entonces el precio de los 7.700, que si lo logra hacer, es muy probable entonces que se vaya con muchísima fuerza al precio de los 5.500 por toda esa área. Así que en este momento hay que seguir esperando con calma. Y una cosa que quiero comentarles, y aquí lo pueden ver en esta noticia, ya el Bitcoin no es la criptomoneda más transada, y eso va a ser una tendencia que probablemente se siga dando en el futuro sin ningún tipo de problema. Sin embargo, es un referente demasiado importante con respecto al tema de las criptomonedas. Así que nuevamente estoy esperando un movimiento fuerte. Es probable que si se va desde el punto de vista alcista, hasta que no pase esta línea de tendencia, sigo teniendo mi expectativa completamente bajista, y ese es mi primer escenario. Este es el calendario de noticias de esta semana que acaba de pasar, y yo les decía en el live que estoy teniendo todos los días miércoles a las 8 de la noche en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTrader. Yo les decía que me llamaba muchísimo la atención que todo lo que tiene que ver con todos los miembros hablando y hablando todos los días de la semana, y eso es algo que a mí, como les decía, me llamó mucho la atención. Y fíjense luego cómo se filtró ese rumor que iban a haber bajadas de tasa a finales de mes, cosa que me parece interesante. Y esta semana que viene, con respecto al calendario de noticias, Jerome Powell, el presidente de la Fed, va a hablar el lunes, va a hablar el martes y va a hablar también el miércoles. Así que estén muy preparados, porque hay que ver qué es lo que va a decir. Habla en diferentes momentos. Por ejemplo, el lunes no es durante la operativa que nosotros tenemos, el martes tampoco, pero el miércoles sí, habla a las 11 de la mañana de Nueva York. Así que tenemos que tener presente qué es lo que va a decir, y en esta semana va a tener un impacto importante en los mercados. Otra noticia importante durante esta semana es los inversionistas del crudo, que están teniendo o están ganando ese protagonismo que habían perdido un poco en los últimos años. También vamos a tener la minuta de la FOMC del mes pasado. Vamos a ver si todavía hay mucha división con respecto al tema de las tasas. Y por último, vamos a tener el día viernes todo lo que tiene que ver con el sentimiento, el dato del sentimiento consumidor preliminar, que al final definitivamente es un dato muy, pero muy importante, y eso es algo que va a afectar definitivamente nuestra operativa. Así que ténganlo en cuenta. Este es el calendario económico de esta semana, además de todo lo que tiene que ver con el earning season de las empresas importantes. Así que busquen cuáles son las que tienen mayor capitalización del mercado y simplemente lean o vean qué es el impacto que pueda tener o puede generar en el mercado, pero también aprender un poco cuál es su estrategia corporativa, que creo que eso siempre suma muchísimo valor.
Esta semana salió un artículo muy interesante en la prestigiosa revista The Economist y es que por primera vez los robots están superando a los seres humanos haciendo trading. Ahora, como esto es un fenómeno nuevo, yo me pregunto, ¿qué pasará ante una crisis? ¿Qué es lo que puede suceder? Esto es un fenómeno que no hay que pasar por alto porque va a tener un impacto importante y un protagonismo importante en lo que se va a venir. Ahora imagínense esto que es muy pero muy interesante. Estos algoritmos, estos robots que también tienen muchísima inteligencia artificial van a cambiar muchísima de la forma de hacer las cosas. Y yo les pongo aquí un ejemplo. Ahora es muy probable que estos robots empiecen a tener acceso a data que les pueda vender algún proveedor de forma muy importante y sea un negocio no solamente importante, sino tal vez exclusivo de empresas que empiecen a vender datos de comercio, datos de tarjeta de crédito, algunos bancos que empiecen a vender para entender los hábitos de consumo y estos robots tengan esos inputs que van a ser muy importantes, los incorporen en sus algoritmos y empiecen a vender con base a esos patrones de consumo. Ustedes se imaginan, o sea, ellos pueden anticipar la inversión por los hábitos de consumo de los seres humanos antes que se den los efectos o antes de que publiquen los resultados de esas empresas. Eso es impresionante porque ellos pueden probablemente invertir antes de la publicación de esos resultados y eso es muy probable que pueda generar conflictos. Pero esto es simplemente un ejemplo de cómo toda esta industria puede cambiar. Esto es tan tremendo como peligroso. Van a cambiar muchísimo los patrones de inversión. Estamos ante una gran reinvención de nuestra industria. Si estamos preparados, sabremos capitalizarlo. My friend, tenía rato que no les compartía a ustedes un dato curioso y me pareció que este era muy interesante. Estamos ante tiempos de grandes cambios y estos grandes cambios siempre traen cosas positivas al que sabe capitalizarlos y eso para mí es definitivamente muy importante. Así que tenemos que aprender a adaptarnos, pero no solo adaptarnos, sino a sacarles el mejor provecho porque definitivamente vienen oportunidades interesantísimas. My friend, si este TradingView te aportó muchísimo valor, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque con total seguridad también le va a aportar valor a toda tu comunidad. Así que te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo en el próximo TradingView.